La Voz de América presenta. El presidente Joe Biden autoriza el suministro de minas antipersonales a Ucrania. La Cámara de Representantes evalúa divulgar informes sobre supuesta conducta sexual inapropiada del nominado a fiscal general de Estados Unidos. Justicia estadounidense impone cadena perpetua a migrante venezolano por el brutal asesinato de una estudiante de enfermería. Y el gobierno de Los Ángeles declara la ciudad como santuario ante posibles acciones contra los migrantes. ¿Qué tal? Desde Washington comienza El Mundo al Día. El gobierno Biden anunció hoy un nuevo paquete de ayuda a Ucrania, dando luz verde al suministro de minas antipersonales para ayudar a frenar los avances de Rusia en el campo de batalla. Jacopo Luzzi nos acompaña en directo desde la Casa Blanca. ¿Cuál sería la estrategia de Washington con esta decisión, Jacopo? Bueno, Yasmín, este cambio en la política de Washington, igual con lo que hemos visto con los misiles balísticos de largo alcance, fue necesario, dijo Estados Unidos, para contrarrestar las cambiantes tácticas rusas, sobre todo frente a la avanzada de Moscú, que está ganando la guerra según los expertos militares. Washington quiere poner a Kiev en una posición capaz de defenderse mejor y frenar también los esfuerzos rusos. La administración Biden aprobó el suministro de minas antipersonales estadounidenses a Kiev para reforzar las defensas contra los ataques rusos, ya que las líneas del frente ucranianas en el este del país se han derrumbado y Moscú cambió su estrategia de ataque. Ellos avanzan con soldados que pueden acercarse y hacer cosas para allanar el camino a las fuerzas mecanizadas. Necesitan cosas que puedan ayudar a frenar ese esfuerzo por parte de los rusos. La decisión es la última de una serie de medidas de Estados Unidos relacionadas con la guerra en Ucrania, que han aumentado las tensiones con Moscú. Washington acaba de anunciar un paquete adicional de ayuda militar para Kiev por $275 millones, mientras las tropas ucranianas empezaron a utilizar también misiles balísticos ingleses llamados Storm Shadow dentro de Rusia. Sin embargo, para los expertos, no creo que debamos engañarnos pensando que esto es una panacea, que esto le permitirá a Ucrania ganar la guerra. Cada pequeña contribución ayuda, pero ninguna innovación nueva en el campo de batalla ucraniano resolverá el problema. Entre tanto, en Kiev, varias embajadas como la de Estados Unidos cerraron este miércoles frente a la amenaza concreta de un significativo ataque aéreo ruso contra la ciudad y otras zonas. Tomamos muy en serio la seguridad de nuestro personal y eso es lo que llevó al cambio de postura hoy. La alerta bajó en las últimas horas alrededor del país y el gobierno ucraniano acusó a Rusia de llevar a cabo una guerra psicológica. Estados Unidos dijo que su embajada reabrirá el jueves como la de otros países y no hubo ninguna reducción del personal frente a las amenazas. Sin embargo, sobre la posibilidad de que Rusia lance un ataque como respuesta a las armas que Occidente ha autorizado Kiev a utilizar, el Departamento de Estado no brindó detalles, diciendo que no desestima ninguna amenaza. Gracias, Jacopo, por la información. Ahora pasamos con información de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que hoy decidió a favor de no difundir los hallazgos de su investigación sobre la presunta conducta sexual inadecuada de Matt Gaetz, el nominado por el presidente electo Donald Trump a convertirse en fiscal general. Carolina Valladares nos tiene lo último. Adelante, Carolina. Así es, Yasmín, al final los hallazgos de esta investigación, que ha durado 3 años, no van a ver la luz. Los republicanos del Comité de Ética han decidido seguir las advertencias de Donald Trump, quien ya ha dicho que no quiere obstáculos en el camino de la confirmación de Matt Gaetz como secretario de Justicia. No obstante, eso no implica que no conozcamos nada del reporte. De hecho, algunas partes ya se han filtrado y también los senadores en el Comité Judicial del Senado, a cargo de la confirmación, podrían pedir una copia si así lo desean. Mientras el Comité de Ética de la Cámara Baja delibera este miércoles la publicación de un informe sobre el exlegislador republicano Matt Gaetz por presunta conducta sexual inapropiada, siguen filtrándose detalles de la investigación. Todos sabemos que Washington gotea como una bolsa de papel mojada. Y no voy a fingir sorpresa, no lo estoy prediciendo, pero no me sorprendería que el informe se filtrara.
Según medios estadounidenses, 2 mujeres habrían declarado ante el Comité de Ética que Gates, ahora nominado por Donald Trump para el puesto de fiscal general, les pagó por tener relaciones sexuales. La televisora ABC obtuvo registros financieros que revelarían la modalidad del pago, hasta $10.000 a través de transacciones online y cheques en efectivo. Gates niega haber actuado mal, pero algunos republicanos dicen que quieren saber más. Si quieren una consideración rápida de esta nominación, debemos tener la mayor transparencia posible. Es necesario que haya una investigación de antecedentes legítima. Cuando digo legítimo, me refiero simplemente a una investigación exhaustiva que realicen los comités. En el otro extremo, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, se opone a la publicación, pero los registros del Congreso muestran que ya hay precedentes. Mientras los demócratas del comité y algún que otro republicano dicen que el informe contiene información que el público y los senadores deberían conocer mientras consideran si nombrar a Gates como jefe del Departamento de Justicia. Y mientras Donald Trump sigue conformando su gobierno, o el que será su gobierno, hoy hemos conocido otra nominación. Se trata de quien será el encargado de representar a Estados Unidos ante la OTAN. Es el subsecretario de Justicia, bajo su anterior administración, Matthew Whitaker, representar esos intereses de un gobierno, el de Trump, que si a juzgar por lo que pasó durante los últimos 4 años de su primer mandato, pues es un poco escéptico de la OTAN y ha pedido siempre que los países miembros pues se impliquen más económicamente. Y otra nominada de las últimas horas es la secretaria de Educación, Linda McMahon, que va a dirigir el Departamento de Educación, un departamento que ha insinuado en algunas ocasiones Donald Trump que podría pues dejar de existir. Gracias por la actualización, Carolina. Y este miércoles un hombre venezolano fue condenado a cadena perpetua en el estado de Georgia. El crimen perpetrado por José Antonio Ibarra se ha convertido en un punto de referencia para la retórica sobre la inmigración ilegal en este país. Laura Sepúlveda nos informa. Hallo al acusado culpable. Después de 4 días de juicio en el que se solicitó la decisión de un juez y no la de un jurado, el juez Patrick Haggard, de la Corte Superior del Estado de Georgia, halló culpable de homicidio a José Antonio Ibarra, un venezolano de 26 años que ingresó de manera ilegal al país y que ahora está sentenciado a cadena perpetua. Las pruebas en este caso han sido abrumadoras y las pruebas en este caso han dicho alto y claro que él es el asesino de Laken Riley y que la mató porque ella no le permitió violarla. Laken Riley, una estudiante de enfermería de 24 años, fue asesinada el 22 de febrero tras ser atacada mientras corría en el campus de la Universidad de Georgia. El caso ha captado la atención nacional después de repetidas menciones del hoy presidente electo Donald Trump durante su campaña al referirse a la inmigración ilegal en el país y tras el veredicto en su red social Truth Social, se pronunció lamentando la muerte y celebrando la decisión. Es hora de asegurar nuestra frontera y expulsar a estos criminales y matones de nuestro país, para que nada como esto vuelva a suceder. Ibarra fue detenido por la patrulla fronteriza en 2022 tras cruzar hacia Estados Unidos sin los documentos necesarios. A él, como a cientos de migrantes más, le fue otorgado un permiso temporal de permanencia en el país mientras su caso migratorio era resuelto. Durante el juicio, pruebas de ADN y otras evidencias fueron presentadas, pese a previas declaraciones de la policía de que no había indicios de que Ibarra conociera a la víctima y que él no tenía un extenso registro criminal de público conocimiento. Laura Sepúlveda, Voz de América. En Nueva York, un alivio recibirán familias migrantes con niños en edad escolar tras un cambio en las políticas de permanencia en los refugios. Ángela González nos reporta de qué se trata. Desde hace un año, familias migrantes que llegan a Nueva York tenían 60 días para permanecer en un albergue municipal, pero ahora la alcaldía ha relajado esa política y aquellas con niños en edad escolar, desde jardín infantil hasta 6º grado, podrán recibir una extensión en los mismos refugios. Joana, migrante venezolana que llegó hace 3 meses, recibe este anuncio como el mejor regalo de Navidad, ya que su fecha de desalojo estaba pautada para el 23 de diciembre. Bueno, sí nos dieron un poquito más de calma porque entonces a lo mejor el 23 de diciembre no nos sacan, sino que nos hacen esperar un poquito más.
Por lo menos hasta que uno se consiga su trabajo, pues, que nosotras ya estamos aplicando la CIL. Ya tenemos permiso de trabajo, ya tenemos lo de... Pero siempre es un poquito difícil conseguir un buen trabajo que te ayude a reunir para tu alquilarte algo. El cambio facilitará que los niños no tengan que estar cambiando de escuela y ahorrará dinero en el transporte escolar, según la alcaldía. Pues ella está en una escuela pública por la Roosevelt, en Queens. Entonces me tocaría conseguirme algo cerca de ella, porque no la quiero cambiar porque me gusta mucho cómo ella se siente cuando está ahí. Según un informe de Advocates for Children, 1 de cada 8 alumnos en las escuelas públicas de la ciudad enfrentaron la falta de vivienda entre 2023 y 2024. La medida permite extender la vivienda temporal y otros servicios, en especial cuando la población en los albergues ha disminuido en los últimos 5 meses, según la alcaldía. Vamos a asegurarnos de que las personas que necesitan servicios de la ciudad, como educación de los niños, atención hospitalaria y seguridad pública, reciban lo que necesitan en esta ciudad. Y a medida de que se nos presenten los escenarios, los abordaremos. El cambio en esta política entra en vigencia de manera inmediata y es bien recibido por defensores de migrantes en medio de un clima tenso por el anuncio de deportaciones masivas del próximo gobierno. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Después de meses de planificación, la ciudad de Los Ángeles ha sido oficialmente designada como ciudad santuario. En una votación unánime, los concejales aprobaron esta histórica ordenanza. Fernando Mejía nos cuenta qué implica esta decisión. Seguido del anuncio vino un aplauso, fue una decisión unánime. Los Ángeles se convierte de manera oficial en una ciudad santuario de inmigrantes indocumentados. El objetivo es hacer todo lo posible para defender los derechos humanos, los derechos plenos de nuestra gente inmigrante e indocumentada. Esto significa que ningún recurso de la ciudad, ni económico ni de personal, será utilizado para desempeñar funciones correspondientes a inmigración. La amenaza del presidente Trump hacia nuestra comunidad es verdadera, es real. Por lo tanto, vieron la necesidad, hubo ánimo político y moralmente hicieron lo correcto. Antes de la votación, organizaciones pro-inmigrantes protestaron frente al ayuntamiento para poner presión a los concejales. Para que nosotros los inmigrantes nos sintamos mucho más seguros de que saber que vamos a obtener un servicio público y que no nos van a dar esa información va a pasar a Migración Federal. Activistas también le mandaron un mensaje al futuro presidente Trump de que con Los Ángeles no contará en su tarea de deportar inmigrantes. Tanto Donald Trump como el que será su nuevo zar de inmigración han manifestado que las deportaciones se van a dar con o sin ayuda de gobiernos locales, además de amenazarlos con retiro de fondos y del envío de la Guardia Nacional. Allí esa área todavía no se ha decidido, no se sabe realmente cuál es la autoridad que va a tener cada jurisdicción y por lo tanto esperamos que no llegara a esa situación tan grave. Los Ángeles se convierte en la segunda ciudad santuario más grande de la nación luego de Nueva York. Se espera una votación final el próximo mes, ya que se le tendrán que hacer unos cambios a ciertas enmiendas al documento final. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California. Un fenómeno meteorológico extremo está provocando estragos en el norte de California y el norte de la costa del Pacífico. Imágenes satelitales captaron un ciclón bomba o sistema de baja presión que comenzó a impactar la región este martes. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos advirtió que se esperan fuertes vientos y nevadas intensas en las montañas del noreste, mientras que un río atmosférico se dirige hacia el norte de California, llevando lluvias torrenciales. Las autoridades de salud de California confirmaron el primer caso en todo Estados Unidos de la cepa más grave de viruela del mono. Este linaje del virus más común en África Central plantea un desafío mayor para la salud pública. Alex Segura nos informa desde Los Ángeles. El Departamento de Salud Pública de California informó sobre el primer caso de viruela del mono del clado 1 en Estados Unidos, detectado en un paciente que recientemente viajó al continente africano. El individuo está aislado en su domicilio. El hecho de tener este caso habla que el virus del Mpox está por muchos lados. De hecho, este caso se relaciona con una persona que viajó de África. Por eso es importante saber que hay diferentes cepas, estilos del Mpox que pueden atacarnos. Y esta es una de las más agresivas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, confirmaron la mejoría del paciente en un comunicado enviado a La Voz de América. Este individuo había viajado recientemente a áreas con transmisión activa del virus de la viruela del mono clado 1. Consistente con otros casos recientes, el paciente tiene una enfermedad relativamente leve y se está recuperando.
La Organización Mundial de la Salud llamó a reforzar las medidas de prevención y evitar la estigmatización. Es crucial que las autoridades de Estados Unidos manejen esta situación sin estigmatizar a las personas afectadas. Es una enfermedad infecciosa que se propaga fácilmente con contacto cercano, pero no debe generar pánico. Este primer caso de la cepa clado 1 de la viruela del mono representa un reto importante para la salud pública en Estados Unidos. Las autoridades recalcan la importancia de la prevención, la vacunación y de evitar la estigmatización de las personas afectadas. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles, California. Y en un acto de rebeldía llega a Ecuador la vicepresidenta Verónica Abad. Tenemos los pormenores en instantes. ¿Qué tenemos esta semana en Visión 360? Aquí les muestro. Un espacio para el abrazo. Este parque fue dedicado con un concepto diferente de la frontera. Aunque separados por el muro fronterizo, es un lugar donde se respira esperanza. La receta de la super sopa. Este caldo promete ser parte de la solución en zonas con altos niveles de pobreza e inseguridad alimentaria. Disponible ya en todas las plataformas de La Voz de América. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? El aparente reconocimiento de Estados Unidos al candidato opositor venezolano Edmundo González como presidente electo de su país ha generado todo tipo de reacciones. Álvaro Algarra nos tiene el informe. El canciller de Venezuela, Iván Gil, rechazó la reciente publicación hecha por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, donde por primera vez reconoció a Edmundo González como presidente electo. Gil recordó que Washington hizo lo mismo en 2019 con el opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado de Venezuela. El politólogo Walter Molina asegura que el triunfo de Edmundo González está demostrado en las actas, por lo que considera como muy importante la acción del gobierno de Estados Unidos. Esto es muy importante lo que ocurrió con Anthony Blinken, porque además traza una línea bipartidista en Estados Unidos de lo que sería el reconocimiento de Edmundo González. El próximo secretario de Estado de Estados Unidos es Marco Rubio y todos sabemos exactamente cuál es su línea. Se viene una presión contra el régimen de Nicolás Maduro luego del 10 de enero y luego del 20 de enero. Son las dos fechas importantes. El internacionalista Carlos Patiño percibe que en Estados Unidos hay una mixtura de posiciones entre la administración saliente y la venidera administración. Espero que reine la sindéresis, la tranquilidad, la sensatez y sobre todo el bien del país, porque unas relaciones amargas, agrias entre Estados Unidos y Venezuela siempre nos perjudican a los venezolanos. Dirigentes de la oposición no han fijado su posición sobre el tema, en un ambiente de gran crispación marcado por más de 1.700 encarcelados desde las protestas posteriores a la controversial elección del 28 de julio. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Esta mañana llegó a Ecuador la vicepresidenta Verónica Abad, quien mantiene una abierta pugna con el presidente Daniel Noboa. Días atrás, Abad fue suspendida administrativamente para ejercer el cargo durante 150 días. Néstor Aguilera nos da los pormenores. Por lo que necesitamos que ustedes nos ayuden. Casi un año después de haber sido enviada en misión diplomática a Israel y Turquía por discrepancias no aclaradas con el presidente ecuatoriano, llegó a Quito la vicepresidenta Verónica Abad. Dijo que su retorno corresponde a un acto de rebeldía y pidió que pare lo que considera es una persecución en su contra. Aquí estoy por ecuatoriano para dar la cara a mi país, que se me ha prohibido hablar, se me ha tenido casi encadenada, encerrada. Hace menos de 2 semanas, Abad fue suspendida administrativamente por 150 días para ejercer el cargo, una sanción que ha sido cuestionada por especialistas en derecho. Para Abad, con ello se impidió la sucesión presidencial, mientras se prevé la participación de Noboa en la campaña electoral para la reelección. Mi llegada a este momento en el país es para pedirle una vez más que recapacite, que con el país no se juega, que la ruptura constitucional nos va a llevar a un abismo que el Ecuador no va a poder regresar los próximos 20 años. Yair Guadarrama, especialista en análisis de credibilidad, cree que el regreso de Abad no constituye un acto de rebeldía, sino que expresa el sentir de muchos ecuatorianos frente a la sanción que se le impuso. Tomándolo como una cuestión de rebeldía, más bien es de derecho, lo que le corresponde, y lo he dicho miles de veces, en el momento que ella regresara a tomar una batuta principal, ahí van a empezar las elecciones. Sin dar detalles, Abad dijo que tiene previsto iniciar diversas acciones legales en las próximas horas para intentar revertir la sanción. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Cuando volvamos, el gobierno de Daniel Ortega busca extender a 6 años el periodo presidencial. El futuro del libre comercio y las políticas ambientales marcan el Foro Económico Asia-Pacífico APEC. Hoy las energías renovables, todo lo que son las inversiones que están vinculadas al desarrollo de transiciones energéticas fundamentalmente son relevantes. El problema es que nuestro desafío es mucho más complejo que solo lo que va a hacer Trump en Estados Unidos o no. Hay ciudades de Estados Unidos que van a seguir impulsando sus energías verdes, pero ya no es suficiente solo eso. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Helmand, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa. En Nicaragua genera preocupación una propuesta del gobierno de Daniel Ortega para reformar la Constitución y, entre otras cosas, aumentar los periodos presidenciales. Donaldo Hernández nos explica. Los periodos presidenciales de Nicaragua pasarán de 5 a 6 años, mientras la presidencia de la República ya no tendrá a un representante, sino 2, un copresidente y una copresidenta. Así está contemplado en el proyecto de reforma constitucional que el presidente Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional para ser aprobada. Es necesario reformar
parcialmente la Constitución Política de la República de Nicaragua. El partido oficialista y sus aliados controlan el poder legislativo, razón por la que su presidente adelantó que este viernes la reforma constitucional será aprobada. El día viernes 22 estamos convocados para discutir la ley de reforma y aprobar la ley de reforma parcial a la Constitución. El nuevo proyecto contempla la reforma de más de 100 artículos de la Constitución. Abogados consideran que la reforma viene a legalizar el modelo de partido único. Ha venido ejecutando actos violatorios a la Constitución. Opositores del gobierno advierten que con la reforma se cierra cualquier posibilidad de espacio democrático. Acordémonos que ya vivimos en un modelo de partido único que tiene miedo, que por eso no permite que hayan elecciones. El gobierno de Nicaragua ha sido señalado por la comunidad internacional como un régimen antidemocrático. Donaldo Hernández, Voz de América. Al regreso les contamos cómo inician los preparativos de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos. No he visto un peligro en la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo. El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Какие разрушения на Украине, кошмар. Там была ракета. Ракета или бомба? Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Ми перестали боятися. Ми свою молодість не повернемо. Предположим, непредсказатель. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVV. Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos. Disponible en vozdeamerica.com. En Chicago, cientos de militares retirados recibieron todo lo necesario para su cena del Día de Acción de Gracias. Enrique García Fuentes presenció el momento y nos trae la historia. Veteranos de las Fuerzas Armadas recibieron pavos para la celebración del Día de Acción de Gracias. La entrega de pavos fue realizada por la organización religiosa Salvation Army o el Ejército de Salvación. Sí, serví en el Army National Guard por casi 10 años aquí en el estado de Illinois. Los beneficiarios dijeron sentirse valorados por su servicio militar. Me hace sentir que nos aprecian, que quieren hacer algo bien bonito para los veteranos. Además del pavo y condimentos, los veteranos también recibieron prendas para el invierno, como guantes, gorras, bufandas, artículos de higiene personal y tarjetas de regalo. Se regalaron 400 pavos. El Ejército de Salvación coordinó la entrega con el apoyo de supermercados y el equipo de fútbol americano profesional de Chicago. La ayuda, dijeron, es para todos los veteranos, pero especialmente para aquellos afectados por su servicio al país. Personas que atraviesan por situaciones personales muy difíciles. Esos son los que sufren. Personas que sufren de enfermedades mentales. Esta es la primera vez que el Ejército de Salvación o Salvation Army une esfuerzos con una cadena de supermercados y un equipo de fútbol americano para proporcionar la cena del Día de Acción de Gracias a veteranos de las Fuerzas Armadas.
Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. Por supuesto, hay que ir adobando ese pavo para el Día de Acción de Gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Les informó Yasmín López.